Buenos días, hermanos. Buenos días. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Señor, bendito seas tú, bendito sea tu palabra. Padre, concédeme predicar hoy el sermón fielmente, Señor, delante tuyo, de parte tuya, y que sirva para cada uno de nosotros, los que escuchemos este mensaje, y yo que lo preparé. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, el sermón se llama regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Hay un énfasis. El llamado es a estar siempre con gozo. Hermanos, la carta de Filipenses se conoce como la carta del gozo. La carta del gozo. A pesar incluso de que Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Mire la connotación. Es la carta del gozo y Pablo está en la cárcel y la escribe desde la cárcel y está gozoso. Muchos creyentes filipenses, esto lo dice el comentario bíblico de Holman, muchos creyentes filipenses al oír del encarcelamiento de Pablo tal vez se desanimarían. Por tanto les escribe para relatar cómo había obrado Dios en medio de sus sufrimientos, tanto para promover la expansión de su reino como para alentar a los creyentes a vivir con gozo y unidad en fiel servicio a Dios en cualquier circunstancia, gozosos por la salvación. Mire, por la salvación, ahí está la fuente de nuestro gozo, que les fue dada, y por la obra que Él está haciendo a través del sufrimiento de ellos, hermanos. Hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Dice John Gill, Pablo repite la exhortación del capítulo 3:1 o del verso 3:1 en el capítulo anterior, con la adición siempre. Aquí le agrega siempre. Pablo está en la cárcel y siempre, aunque eso sea así, siempre, independientemente de la circunstancia que estemos, hay causa o motivo para regocijarse en Cristo. Incluso, hermanos, en tiempos de aflicción, angustia, persecución o prueba. Él siempre, ¿por qué? Porque la fuente de nuestra salvación, que es el Señor, y las promesas que Él nos da, siempre es el mismo. Él siempre es el mismo, sus promesas también. Su gracia es siempre suficiente. Su sangre tiene una virtud continua en ella: paz y perdón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el perdón de nuestros pecados eternos. Su justicia, hermanos, también es eterna, y también lo es su salvación y su amor. Otra vez, insiste Pablo, digo, regocijaos. Esto es lo que continuamente fue inculcado por él, como siendo de gran importancia y utilidad para el consuelo de los creyentes y el honor de Cristo, hermano. Hermano, mire la importancia de entender el contexto en el que Pablo escribe esa carta. Estaba en la cárcel, hermano, y él era el que necesitaba ser animado, y él era el que los animaba incluso. Era al contrario. O sea, pero era también un motivo de vergüenza para el filipense común que una persona que estuviera en la cárcel estuviera animando a los que estaban libres. Debería ser al revés, ¿no? Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a ver el contexto, el regocijo de Pablo, el regocijo de Pablo. En el segundo, regocijaos. Y en el tercer capítulo, regocijaos sí, pero en el Señor, porque esa es la fuente, allá está la fuente. Primer capítulo, hermanos, el regocijo de Pablo. Hermanos, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos desde la cárcel en Roma. Él estaba en Roma y les escribe allá a los filipenses. A pesar de su situación, estaba gozoso y los anima a hacer lo mismo. También en esta carta, usted se da cuenta que Pablo agradece el apoyo económico que les tenía, que les daban a Pablo. Pablo no estaba triste porque lo estaban ayudando. Ay, yo no puedo mantener. No, gozoso. Así Dios había dispuesto en esos tiempos que Pablo fuera sustentado, y tenía contentamiento en eso. En el panorama del Nuevo Testamento, es un comentario bíblico también, dice sobre la ciudad de Filipos:
que estaba situada a 18 kilómetros tierra adentro del mar Egeo. Era una carretera estratégica para Roma y era un punto clave para la defensa de invasiones del norte. O sea, era un punto clave porque por allá se podían proteger de las invasiones de los ejércitos extranjeros. Su estructura, la de Filipos, su estructura política y cultura era similar a la romana. Se dice que Filipos, era, abro comillas, una semejanza en miniatura de Roma. O sea, y allá estaban los filipenses. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje y la volvió a visitar unos 5 años después de su tercer viaje. O sea, entre el segundo y el tercer viaje hubo 5 años. Esta carta fue escrita unos 10 años después de la fundación de la iglesia. O sea, ya han pasado 10 años después de que la iglesia había sido fundada y él manda esta carta desde Roma encarcelado. Leamos el regocijo de Pablo y vamos a leer el verso 4 al 7 de Filipenses 4, hermanos. Él infunde ánimo a los creyentes a pesar de que estaba en la cárcel. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos al siguiente verso. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted mira más adelante, en el verso 10 al 13, habla de he aprendido a vivir en toda circunstancia, dice Pablo, en escasez, en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso lo vamos a leer más adelante. Dice el comentarista bíblico en el panorama del Nuevo Testamento, traje varias cosas de allí. Hermanos, los creyentes han de vivir vidas en sintonía con su fe. O sea, si nosotros somos cristianos, debemos vivir conforme a esa creencia, mediante el poder de Dios. Porque, hermanos, y eso lo vamos a ver más adelantico, hermano, el gozo, escúcheme bien, el regocijo no depende de las cosas externas, depende de lo interno, hermanos. Y eso también mencionábamos algo hace 8 días, con el tema de las alabanzas. No depende de lo externo, depende de lo interno, hermanos. Porque del corazón sale todo, ¿no es cierto? Entonces depende de eso. Pablo no, el gozo de Pablo no estaba en que estaba en la cárcel o no. El gozo de Pablo estaba en que Cristo lo había salvado y que habían unas promesas para todo creyente, incluido él. Dice, actitudes como quejarse no deben formar parte de la vida. Dañan un testimonio creíble delante del mundo. El regocijo de Pablo no se basaba en las circunstancias de la vida, provenía de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Pablo alentó a estos creyentes a que dejasen de estar ansiosos por cosas y que aprendiesen a dejárselas al Señor con un espíritu agradecido. El Señor da paz. Pablo agradece la donación que recibió, porque los filipenses lo habían ayudado, pero estaba feliz por eso. No estaba lamentándose por eso. Él estaba contento en todas las circunstancias que tenía o que había pasado, porque él había pasado todo: abundancia, pobreza, escasez, prosperidad, todo lo había pasado Pablo. Hermanos, Pablo escribió esta carta desde la cárcel para agradecer a los creyentes en Filipos que le hubiesen enviado un regalo de dinero. Ya lo habían hecho también en el pasado. También escribe para hacerles saber que aunque era un prisionero civil, el evangelio de Cristo seguía siendo predicado, hermanos. Pablo tenía la intención de visitarles más adelante, cuando fuera liberado. Estaba agradecido por el cuidado que ellos habían tenido de él. Es una carta, hermano, llena de gozo y agradecimiento. Por eso le digo, Filipenses es la carta del gozo, hermanos. Hermanos, pero hablemos un poquito qué es el gozo. Pues yo sé que uno de manera general sabe qué es el gozo.
o el regocijarse, que es la palabra que usa acá, que es sinónimo. ¿Qué es regocijarse? Esta palabra que usa acá es del verbo samaj, que significa estar gozoso. Es en hebreo esa palabra, o viene esa palabra hebrea, más bien, porque el Nuevo Testamento es en griego. Significa estar gozoso, ya les decía, alegría, gozo. Alegría intensa o júbilo, también se utiliza cuando es alegría intensa o júbilo. Es un acto con que se manifiesta la alegría. Esta palabra o la raíz de esta palabra está escrita unas 155 veces en la Biblia. El mismo significado. Pues la puede utilizar con regocijo, con gozo. Está 155 veces en la Biblia. Hoy traje muchas citas, no las traje todas, por supuesto. No me da el tiempo. De hecho, cuando estaba orando, cuando estábamos cantando, dije, se me olvidó esta cita, se me olvidó esta cita. Bueno, ya el Señor quiso que fueran las que ya tenemos. Hermanos, esta palabra contiene básicamente 3 elementos. Casi siempre, escúcheme lo que va a decir, es casi siempre, no siempre, es un sentimiento espontáneo y momentáneo de júbilo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Casi siempre, pero no siempre es momentáneo, porque mire que aquí nos está diciendo regocijaos siempre. Esta palabra, siempre. Pero normalmente, la mayoría de las veces, no siempre, se utiliza por esos momentos especiales, espontáneos. También tiene un sentimiento, segundo elemento, tiene un sentimiento tan fuerte que tiene que exteriorizarse. O sea, el gozo, si bien es interno, se exterioriza. Tenemos que demostrar el gozo. Tenemos que nuestra cara, como alguien decía, que nuestra cara diga lo que hay adentro. Creo que alguien lo decía jocosamente. Que su cara le avise al cuerpo o algo así. O al corazón, o su corazón le avise a la cara, porque no se le nota en la cara. Algo así creo que era. Hermanos, sí se tiene que exteriorizar, que se note también que estamos gozosos, ¿no? No podemos vivir con cara amargados. No somos limones. No somos unos limones. Tercero, hermano, es un sentimiento motivado por algún estímulo que a veces es externo. ¿En qué sentido? Cuando pasan cosas importantes. Yo les decía al principio que no depende de eso, pero ahorita vamos a ver que, depende de cosas. Cuando yo digo externamente, yo no dependo de una pantalleta para estar triste, como veíamos hace 8 días. Perdón, para estar alegre, gracias, para estar gozoso. Pero sí cosas que pasan que tienen que ver con el Señor. Si me hago entender, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ellos cantaban de júbilo por una victoria sobre un enemigo. Ellos cantaban de júbilo porque un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Obvio que son cosas externas en el sentido de que pasan y las vemos, pero nuestro gozo está en el corazón. Les decía que no se trata generalmente de una emoción o bienestar duradero. Sin embargo, en muchos casos, como acá en Filipenses, es permanente. Siempre dice. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, debemos tener un corazón gozoso, regocijado. Son emociones que surgen. Voy a poner algunos ejemplos. Esto también es del comentario de... Esto lo saqué de otro lado, del comentario de Holman. No del panorama del Nuevo Testamento. Son emociones que surgen durante fiestas, como la circuncisión, fiestas de bodas o cosechas. O sea, así lo vemos en la Biblia. O celebrando victorias sobre los enemigos, ya les decía. Los hombres de Jabes irrumpieron en alegría cuando recibieron la noticia que serían librados de los filisteos. Primera de Samuel 11:9. En Jeremías 50:11 se acusan a los babilonios de regocijarse por el robo de Israel. Los impíos se regocijan en cosas que no están bien. También vamos a ver algunas cosas de eso. Irrumpe a veces en danzas y canciones. Recuerde que veíamos con instrumentos musicales, como David y las mujeres de Jerusalén al regresar de vencer a los filisteos. Primera de Samuel 18:6. Esa cita todas las conocemos, que David danzó, cantó, brincó. Habían derrotado a los enemigos, no estaban en el templo, habían derrotado a los enemigos, pero hay júbilo allí. Se describe casi siempre como el producto de una situación, circunstancia
o experiencia externa, como cuando Aarón vio a Moisés, exteriorizó su gozo besándole. Ese es Éxodo 4:27. La fiesta de los tabernáculos, yo les decía que se menciona en las fiestas de los tabernáculos, debía celebrarse con regocijo delante de Dios. Levítico 23:40 dice: tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Eso eran fiestas mandadas por el Señor en el antiguo pacto, pero decía, debían hacerlas con gozo, con regocijo, santamente, por supuesto. Israel debía regocijarse en todas las bendiciones. Deuteronomio 12:7 dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, hermano, debemos alegrarnos por todas las bendiciones recibidas, porque todos hemos recibido bendiciones, absolutamente todos acá. Es más, aún los impíos, por medio de la gracia común, reciben bendiciones. Ana se regocijó en el Señor por la salvación. En 1 Samuel 2:1 dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Salomón, después de la dedicación del templo, oró por el regocijo del pueblo. Cuando consagran el templo, dice: y en este lugar estará el Señor. Cuando él consagra, recuerdan, en 2 de Crónicas 6:41 dice: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Se regocijen en tu bondad. Los judíos, hermano, al regresar de Babilonia, se regocijaron en la dedicación del muro de Jerusalén. En Nehemías 12:43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Claro, 70 años estuvieron en Babilonia, regresan, edifican el muro de Jerusalén y dice ahí la Biblia: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Llegaron, estaban gozosos, estaban haciendo como una fiesta civil ahí, estaban edificando el muro, estaban felices, hermanos. Hermanos, también nos dice la Biblia que el Señor, nuestro Dios, se regocija en sus obras. En el Salmo 104:31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él se goza en sus obras. Fue la tarde y la mañana un día, y después dice, y vio que era bueno. No solo en esas obras, en todas las obras que Él está haciendo, Él se regocija en crear al hombre, en salvar, en convencer de pecado, en extender su reino. Bueno, en todo eso, hermanos. Dice la Biblia que el Señor también se regocijó sobre Filistea. Escúcheme bien. Salmo 68 dice: Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea, hermanos, sobre Filistea. Hermanos, el regocijo, dice la Biblia, que procede del Espíritu Santo. Procede del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, hermanos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay cosas que producen externamente que tienen que ver con la obra de Dios, y que a todo cristiano debería alegrarnos esas cosas. Cuando un pecador se arrepiente, por ejemplo.
¿Cuál es el problema? Y ahí hay un estímulo, por decirlo de alguna manera, externo. Cuando venimos acá a la iglesia, estamos reunidos, nos alegramos en ver a los hermanos. Hay un estímulo externo, ¿no es cierto? Pero son cosas buenas que el Señor manda, que quiere que su pueblo haga. Entonces ahí hay regocijo. ¿Cuál es el problema? Cuando el que se dice cristiano no se regocija en esas cosas, pero sí se regocija en otras cosas que son externas, que no tienen nada que ver con lo que el Señor manda, hermanos. Nos regocijamos en otras cosas, en un viaje, en unas vacaciones, en cualquier otra cosa, hermanos, que no sea del Señor, que per se no es mala en sí, pero que nuestro gozo está en ese tipo de cosas. Dice Matthew Henry, el gozo en Dios es de gran importancia en la vida cristiana. Es necesario llamar continuamente a ello a los cristianos. El gozo supera ampliamente todas las causas de pesar. Ellos tranquilos sufrían las pérdidas y dificultades. Los filipenses. La paz de Dios, esa sensación de consuelo, de estar reconciliados, de saber que tenemos su favor, de esa esperanza en las bendiciones y herencias celestiales, son mejor que todo, hermanos. Son mejor que cualquier cosa terrenal. Esta paz, hermano, este gozo y esta paz mantendrá nuestros corazones y mentes en Cristo. Nos impedirá pecar cuando estemos sometidos a tribulaciones y hundirnos bajo de ellas. Nos mantendrá calmos y con una satisfacción interior. Yo sé que no todo el día estamos riéndonos a carcajadas. Eso no, obvio que no. Además se cae el sentido común, hermano. Nadie vive todo el día riéndose. No, es obvio que no, pero hay un gozo interno. Puede estar pasando dificultades, pero hay una paz, hay un gozo interno. Es que la iglesia moderna cree que el gozo es brincar, saltar y ese tipo de cosas. No, hermanos, es un gozo que viene de adentro a pesar de las circunstancias. Segundo capítulo, hermanos, regocijaos, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo anima a los filipenses a regocijarse siempre. Esto es un llamado, es como un mandamiento, sin importar la situación que estemos atravesando o que ellos estaban atravesando. La palabra regocijaos u otras de sentido similar aparecen 16 veces en esta carta. Yo le dije que hay 155 en la Biblia. 16 se mencionan en la carta de Filipenses. Y la carta de Filipenses tiene 5 capítulos. Ni su encarcelamiento ni las actividades maliciosas de sus opositores podían extinguir su gozo en el Señor. A Pablo nada le quitaba el gozo. Era como que nadie le quitaba el sueño. Hermanos, pero antes de hablar ya hemos hablado del regocijo, por supuesto, el primer capítulo ya expliqué algunas cosas. Pero antes de hablar acá de este regocijados, hablemos del regocijo del mundo. ¿En qué se regocija el mundo? En los deleites de la tierra, en fiestas y celebraciones del mundo, en el comer, en el beber. Dice Isaías 22:13, por ejemplo, y he aquí, alguna vez prediqué esta cita, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces el mundo se regocija en fiestas y en celebraciones, ya sean civiles, ya sean religiosas, o ya sean fiestas mundanas, las parrandas, las fiestas, porque hay de todo tipo, hay fiestas civiles, ¿no es cierto? Hay fiestas religiosas a ídolos. Ellos se regocijan en todo eso, pero también hay fiestas mundanas, las parrandas, las fiestas, el alboroto, el regocijo, carnavales, todo este tipo de cosas. Ellos se regocijan, como dijo Job, al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. El mundo se regocija también en esas cosas. Hermanos, fiestas mundanas, civiles,
Pero también los idólatras religiosos se regocijan celebrando a sus ídolos, como precisamente y tristemente hicieron los israelitas con el becerro de oro, ¿no es cierto? Entonces hicieron un becerro, dice Hechos 7:41, recordando esa historia. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Así se regocija el católico, celebrando las velitas, celebrando el Día de la Madre, que es en honor a María, celebrando Navidad, Semana Santa, todas estas cosas. Se regocijan, saltan, brincan, todas estas cosas. Le hacen tortas, como en el Antiguo Testamento, a la Reina del Cielo y a muchas otras cosas. Se regocijan en las obras de sus manos, como dice acá. Porque en el caso de Roma, y eso también sucede con otras religiones, pero para poner el caso de Roma, ellos, como cambiaron la ley de Dios, ellos santifican las fiestas y se regocijan en fiestas no ordenadas por el Señor. Hermanos, eso es lo que tiene que ver con fiestas, pero el mundo se regocija también en las cosas de la tierra, como sucedía con la generación de los días de Noé y Lot. Dice, comían, bebían y se casaban. Fiestas, comían, bebían. No que esté mal comer, no es que esté mal tomar una bebida, por supuesto que no. Pero era en ese sentido, como dijimos ahorita en Isaías, degollando vacas, comiendo bueyes, no sé qué, comamos y bebamos. Se casaban, todo era fiesta, todo. No está mal casarse, por supuesto que no. Ellos se regocijaban en todas esas cosas. En comprar, vender, plantar, edificar, todas estas cosas. Se regocijan en acumular bienes terrenales en el mundo. Como dice Lucas 12:19 sobre el rico insensato. Él dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Se deleitan en acumular bienes terrenales. No está mal comprar una casa, no es que esté mal eso, pero es el deleite, es su satisfacción, es su confianza, es su seguridad. El acumular posesiones, propiedades, el acumular lo material, dinero. ¿Para qué? Como en este caso, como el rico insensato, para asegurar su futuro. Y no es que esté mal asegurarse en cierto sentido el futuro, porque los padres acumulan para los hijos, dice la Biblia, y dejan herencias, pero esto lo hacen de manera pecaminosa. ¿Por qué? Porque Dios está de lado. Ese es su gozo, ese es su deleite, no las cosas del Señor, no el Señor. Hermanos, el mundo también se regocija en el sexo, en la promiscuidad, en el homosexualismo, en el alcohol, en las drogas, en las fiestas, en los vicios. Todo esto promocionado por la televisión, la publicidad, el marketing. Hermanos, nosotros nos regocijamos de muchas de esas cosas. Por eso Pedro le dice allá, cuando escribe su carta, en la primera carta, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Era un libertinaje total, y así vivíamos nosotros, unos más que otros, pero todos vivíamos de una u otra manera en estas cosas. Hermanos, el mundo es una sociedad amadora de sí mismo y se deleita en que lo amen en ese sentido, carnalmente, no cristianamente. Ama más los deleites que a Dios, como le sucede a los cristianos con apariencia de piedad. En 2 Timoteo 3:1-4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios. O sea, es un amor a sí mismo y él ama los deleites de la tierra. Eso le sucede al mundo, pero aquí está hablando del que se dice cristiano, porque después dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, el mundo, la sociedad en general, es también amadora de sí mismo, es amadora de sí mismo. Hermanos, hoy tenemos una generación de cristal, ¿no? Se dice mucho de esta generación que es una generación de cristal. Se frustra por todo, no tiene tolerancia a la frustración. Y hermano, son delicados, hermanos, delicados. Por todo demandan. Mira esta vicepresidente, el ejemplo que le da a esta nación. Miren estas cosas, delicados. Es que porque su color de piel, entonces ya les da autoridad sobre otros o preeminencia sobre otros. Son más racistas ellos. Son más racistas ellos. Hermano, pero son delicados. Los hombres son afeminados. Y no estoy hablando de que sean gays necesariamente. Acuérdense que el afeminado, cuando leíamos, personas que son chuchitos, para que me entienda el término. A nosotros, a la mayoría de nosotros nos educaron así. Pero debemos limpiarnos de todas esas cosas que quedan. Amén. Mujeres feministas, amadoras de sí mismas, egoístas, sin afecto natural, dice acá. Exigen todo, solo exigen. El mundo es envidioso porque es amador de sí mismo. El que se ama a sí mismo es envidioso. No comparte, no da, no sirve, solo quiere que lo sirvan. Hermanos, una sociedad que busca solo la autosatisfacción. Autosatisfacción. El ámate, el quiérete, el yo, la carne. Satisfacer la carne, no el alma. Porque el alma hay que autosatisfacerla. Con el Señor, por supuesto. El hombre no odia el hombre aborrece su alma, pero está enamorado de su alma. De su carne, perdón. ¿Sí me entiende? Ahí hay que hacer una diferencia. El hombre es enemigo del alma, pero es amigo de su carne, porque la consiente, la cuida. Hermanos, en esta sociedad pierden su empresa, pierden dinero, pierden el trabajo, les hacen bullying, se les muere su mascota y casi que se suicidan, hermanos. Son amadores de los deleites, del mundo, del placer, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Es una sociedad que busca satisfacer sus antojos emocionales, no espirituales, porque eso sí hay que satisfacerlo. Y eso se satisface por medio de Jesucristo, por medio del Señor, por medio de la palabra. Deleítate en Jehová, deleítate en su palabra, que en la ley de Jehová está su delicia. Es una sociedad con un simple deseo de autorrealización, pero carnal, terrenal, hermanos. Buscan gozo en lo externo nomás, en lo material, en las emociones carnales, juegos, diversión, música. Por eso las iglesias cristianas, las falsas iglesias, son casi que un circo, hermanos. Obras de teatro, payasos, psicólogos, todo este tipo de cosas. No, hermano, ese no es el gozo que habla el Señor. Nada de esas cosas. La Biblia dice que los falsos maestros gozan de todo este tipo de deleites. Por eso los promueven en sus congregaciones. Ellos se recrean en esas cosas. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ese es su deleite, la mentira, el engaño, el mundo, lo carnal, lo terrenal. Hermanos, todos ellos, Dios nos guarde de caer en eso, Dios nos guarde de ser de ellos, Dios nos guarde que nuestro corazón ame todas estas cosas y no las cosas santas del Señor.
Pero en lugar de regocijarse en esto, deberían es más bien llorar, hermanos. Llorar, afligidos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque eso es lo que deberían hacer. ¿Por qué? Porque esa risa que se convierta en tristeza, hermanos. Que se arrepientan. Amén. Que vayan a Cristo. Porque esos son deleites de la carne. No los van a llevar al cielo, los van a llevar a condenación porque van por el camino ancho. Hermanos, regocijaos. Debemos regocijarnos. Tenemos muchos motivos para hacerlo, hermanos. Vamos a Filipenses 2, 17 y 18. Hermanos, debemos regocijarnos por ser parte de la iglesia, por ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos regocijarnos unos con otros, hermanos, unos con otros. Filipenses 2, 17 y 18 dice: y aunque sea derramado, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, está hablando a la iglesia, le está hablando a los filipenses, dice que Él se regocija en ellos, que ellos también se regocijen, que todos nos regocijemos entre todos. Hermanos, debemos rogar con gozo por la iglesia. Pablo lo hacía en Filipenses 1, 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, hermano, Él se regocijaba de ser parte de la iglesia, de verlos, de encontrarse, de saludarse, de tener un afecto fraternal, de correr la carrera juntos, de tener luchas, pruebas. Y Él también dice la Biblia que rogaba con gozo por el pueblo de Dios. En la comunión con los hermanos, dice Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué nos regocijamos como iglesia también? Porque tenemos comunión, hermano. Sentimos lo mismo. No es que seamos unas fotocopias todos, porque hay diferencias, por supuesto. Pero, hermano, en lo fundamental, en Cristo, en hacia dónde vamos, en cómo vemos la vida, tenemos el mismo sentir, hermanos. Hermanos, siendo hospitalarios, como Pablo con Epafrodito, cuando les dice allá en Filipenses 2, 28, 29, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Entonces nos regocijamos con los hermanos, nos regocijamos recibiendo a nuestros hermanos, ya sean de afuera, ya sean internamente, ya sea que cuando van y nos visitan, ya sea cuando abrimos nuestras casas para el pueblo de Dios o para algún hermano. Todas esas cosas, hermanos, nos gozamos, no es una carga. No es una carga esas cosas, es un gozo recibirlo. No podemos ser así, hermano. Eso no es una característica de un cristiano, por lo menos. No es lo que la Biblia nos muestra. Hermanos, estamos en que nos regocijamos siendo parte de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Bueno, hermano, pero también somos parte de un pedacito del cuerpo de Cristo, que es por su gracia, ¿no es cierto? Debemos estar gozosos en esta iglesia. Amén. Gozosos. No, digamos, podemos decir, o sea, no estamos, mejor dicho, nada nos satisface, todo lo vemos mal. Y yo sé que si hay pecado hay que corregirlo y hay que decirlo. Pero, hermanos, podemos decir, bueno, en esa iglesia son más avivados, allá son más alegres, hay danza, ruido, pandero. Pero por el otro lado también podemos decir, no, pero es que en esa otra son más reverentes, hay más silencio, hay más orden. Nada nos gusta.
En esa iglesia son más amorosos, son más efusivos, están más pendientes de mí, de los otros. En la otra, por el otro lado, en la otra no se dejan llevar por el sentimentalismo. Nadie se mete en la vida de nadie. O sea, ni lo uno ni lo otro. Nada nos gusta. Es como cuando dice Juan el Bautista, o dice Cristo de Juan el Bautista, dice Cristo a los fariseos, porque vino Juan, no la tenía, me la acordé allá cuando estaba orando, porque vino Juan en camino de justicia, creo que dice, y dicen que está loco, pero vino Cristo y dicen que es un comelón, bebedor de vino, o sea, nada les gustaba a ellos, nada les servía, pero los dos eran mandados por el Señor. Hermanos, tenemos que estar gozosos en esta iglesia. O a menos de que usted piense que esta iglesia sea hereje, que aquí estén parados falsos maestros, que aquí se tolera el pecado y las herejías. Hermanos, no hemos vivido muchas cosas juntos en aproximadamente 9 años que lleva esta congregación. Hemos pasado una pandemia, pruebas, tribulaciones, rechazo, burlas, pérdidas. Las hemos asumido entre todos. Muchas de ellas, todas. ¿Cuántas cosas, hermanos? Mira, hermanos, hemos padecido. Pablo, como iglesia, Pablo se gozaba en los padecimientos por la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hay padecimientos por la causa de Cristo. Y lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Pablo se gozaba cuando a él le tocaba, porque era por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, diga la verdad, respóndale a su corazón y a su conciencia. ¿No ha sido bendecido acá? ¿No tiene una hermandad, no tiene una familia verdadera? ¿No oramos unos por otros? ¿No ha sido bendecido por medio de la oración de unos y otros? ¿No ha sido bendecido de muchas maneras, de provisión, alegría, gozo? Bueno, muchos están tristes. Parece que no les gustara, yo no sé, yo creo que no, es una minoría. Hermanos, ¿usted ruega por la iglesia? Mire que veíamos que rogaba con gozo por la iglesia. ¿Usted se muestra amigo? ¿Usted ayuda en la iglesia? ¿Es generoso? Perdónenme, se me fue una cita que no leí. Ah, no, mentiras. Hermanos, somos parte de la iglesia, hacemos parte de este cuerpo, somos hospitalarios, nuestros recursos están disponibles para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, estamos pendientes unos de otros. Hermanos, hay personas que nunca le preguntan al otro cómo está. Pregúntenselo, hermano. No son capaces ni siquiera de mandar el dedo para escribir. No, hermano, eso muestra, de verdad, eso muestra mucho egoísmo. Usted no tiene intermediarios en la iglesia. Ay, ¿y cómo está fulanita? ¿Y usted no le puede preguntar a fulanita? ¿O a fulanito? Tenemos comunión unos con otros, nos apoyamos unos con otros. Cuando hay debates, cuando hay luchas, cuando necesitamos ser apoyados unos y otros. Sigamos, hermanos. Regocijaos en que la obra de Cristo avance, hermanos. Debemos regocijarnos en que el reino de Dios se extienda, no al contrario. No podemos pensar así, hermanos. No podemos pensar en que, no, entonces que no se conviertan. Porque como la Biblia dice que al final todo va a ser terrible, entonces no podemos pensar, yo me alegro, porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Regocijémonos en que el Evangelio siga siendo anunciado, hermanos, como dijo Pablo en Filipenses 1:18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, hermanos. Y en esto me gozo y me gozaré aún. No me gozo en que el Papa Francisco esparza sus herejías, por supuesto. Hermanos, nos regocijamos en que esa obra avance. Por tanto, nos regocijamos en contribuir mientras estemos en la tierra al gozoso avance en la fe. Debemos contribuir gozosamente. Dijo Pablo también en Filipenses 1:24-25.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo vio que se quería ir con el Señor, pero él sabía que era necesario quedarse, y también para el gozo de la iglesia, del avance del reino de Dios. Hermanos, nos gozamos en hacer discípulos, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, nos gozamos en que hayamos hecho discípulos, en que hayan personas que Dios haya, más bien que Dios nos haya utilizado para salvar gente, para salvar personas. Hermanos, regocijémonos ayudando en la obra de Dios. En la obra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Hermanos, miren, muchas veces nos podemos quejar del falso maestro, y yo me quejo del falso maestro, yo lo denuncio al falso maestro, de las herejías, de que tal vez la iglesia en general está dormida, de que la iglesia está desvanecida, que la iglesia no crece. Sí, hermanos, todas esas cosas deben ser motivo de tristeza para todos nosotros, por supuesto. Podemos decir, bueno, ellos allá hacen misiones, van a muchos lugares, nosotros no hacemos, estamos como que no, deberíamos salir a evangelizar más. Y sí, hermanos, seguramente muchas cosas de esas debemos aprender y corregir y mejorar. Pero yo le hago una pregunta, hermano o hermana. ¿Usted lo hace? ¿Usted está predicando? ¿Usted tiene discípulos? Mira, aquí en la iglesia hay personas que no tienen un solo discípulo. Un solo discípulo, hermano. Avergüéncese. Yo creo que usted tal vez no ha nacido de nuevo. Es la realidad. Hermano, no todo es en grupo, por Dios. No todo es en grupo. No todos somos los 40 y tantos. Tenemos una responsabilidad individual y familiar, Señor, hermanos, para hacer las cosas. En el Señor para hacer las cosas. Hermanos, aquí habla de que Dios ama al dador alegre. ¿Usted está ayudando en la obra del Señor? ¿Usted es generoso en la obra del Señor? ¿Usted da con gozo en la obra del Señor? ¿O usted da con tristeza y por necesidad? Con tristeza y por necesidad. Duele el bolsillo, hermanos. Duele el bolsillo. Hermanos o hermana, ahí hay pecado. Siempre hablamos con Javier. Hermano, que usted dé menos o más, no, a nosotros nos da lo mismo. Nuestros bolsillos no se agrandan. Y usted lo sabe, hermanos. Da lo mismo. Pero, hermano, el problema es usted, que hay pecado allí. Porque usted tal vez ha hecho promesas con el Señor y no las está cumpliendo. Y ahí hay pecado. Otra cosa es que usted se quedó sin trabajo y no tiene recursos, pues eso es diferente. Pero mientras reciba, hermanos, dé, hermanos, y dé con gozo. No busque pruebas en el Señor, porque le van a venir. Le van a venir. Y Dios nos ataca por el lado que más nos ve débiles. O débiles no. Bueno, sí débiles. O donde más hay pecado. Donde más nos tiene que corregir. Sus recursos están realmente para la obra. Su carro, su casa, su dinero. Pensemos si somos dadivosos y generosos. Yo no tengo que entregar todo. No, pero sí debo ser generoso. Todas las cosas que tenemos deberían ser disponibles para las cosas del Señor. Sigamos, hermanos. Regocijados en las tribulaciones. En Romanos 5, del 3 al 5 cantamos hoy esa canción o parte de esa canción. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, nos regocijamos en las tribulaciones porque por ellas
Dios forma nuestro carácter, hermanos. Así lo dice el Señor. Nos debemos gloriar en las persecuciones, gozar, regocijar. Dice en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No salieron llorando, salieron gozosos porque entendían que estaban predicando fielmente el Evangelio y estaban padeciendo por Cristo. Hermanos, debemos regocijarnos en participar en los padecimientos de Cristo. Dice 1 de Pedro 4, 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, hablamos de persecuciones, de tomar la cruz, del conflicto por ser cristianos, del rechazo, de las tribulaciones, de las pruebas, de los mártires. Hablamos de muchas cosas, pero cuando llegan ese tipo de cosas que sufrieron nuestros antecesores, nos lamentamos y nos quejamos. Si nos persiguen, si nos excluyen otras iglesias, si se van miembros, decimos, ¿qué estaremos haciendo mal? Hablamos de persecución, de grandes mártires, de la iglesia perseguida, pero viene una pequeña prueba, incomodidad, enfermedad, conflicto familiar, de trabajo, y todo queda en palabras, hermanos. Hermano, yo creo, hermano, que hay personas que se afectan más por los temas de salud que por los temas espirituales. Y eso pasa en esta iglesia. Y hay que orar por eso, porque la Biblia nos manda a orar. Pero hay personas, hermano, que esa es su mayor preocupación. Parece que esa fuera lo más importante. Es lo que más lo aflige, lo que más lo hace feliz, está bien. Entiendo, hermano, hay que orar por eso. Pero hay veces veo ese sentir en la iglesia, hermanos, con algunas personas. Viene alguna cosa de esa y se nos cambia el genio, nos abrumamos, nos afligimos, nos angustiamos. Ya pasó, hermanos, pasó. Hace 3 años pasó, con algunos, no con todos. Pasó. Hermanos, cuando nos persiguen, cuando nos hacen muchas cosas, cuando hay que padecer por Cristo, cuando nuestros familiares se van, se apartan de nosotros. Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que hay que estar gozosos por eso, que es que no nos escuchan, que nos expulsan. Bueno, hermano, hay ejemplos en la Biblia también. Sigamos, hermanos. Regocijémonos en cualquiera que sea nuestra situación, hermanos, en las buenas y en las malas. Allá en Filipenses también 4, del 10 al 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Pablo está diciendo, y la Biblia también nos muestra, que debemos estar felices en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, en la paz o en la tribulación. Cuando digo paz me refiero a que están las cosas tranquilas. Soltero o casado, hombre o mujer. El mundo, mira, este mundo es tan terrible, hermano, que ni siquiera están contentos
como vinieron al mundo. Hermano, hay cosas que no podemos cambiar. Usted nació hombre. ¿Qué podemos hacer? Sea feliz. Usted nació mujer. Hermanos, debemos estar contentos en todas estas cosas. Si tuviera más, si me pagaran mejor, como no están en mi situación, y estoy hablando de todo, en enfermedad, en tribulación, soltero, casado, pobreza, riqueza, como ustedes no están en mi situación, como ustedes no están viviendo lo que yo vivo, ustedes viven muy bien. No quiero vivir de la ayuda de otros. Tengo muchos hijos. Mis amigos o amigas sí están cumpliendo sus sueños. Yo no, porque me casé, porque tengo 3 hijos, 4, 5, 2, lo que sea, porque soy cristiano o cristiana. Ay, hermano o hermana, su estado de ánimo depende de estas cosas, depende de su situación económica, su carácter, su genio cambia por estas cosas, se vuelve irritable por estas cosas. O cuando tiene estas cosas, o sea, las que no quiere tener mucho, cuando es al contrario, que hay riqueza, hay salud, hay paz, está casado. Entonces ahí sí solo ahí hay paz y gozo, solamente cuando tiene estas cosas. Hablando de lo económico, hermano o hermana, cuando usted ha tenido, ¿cómo actúa? O cuando tiene, ¿cómo actúa? Listo, hay unos que no tienen menos. Pero usted cuando tiene, o usted que no tiene, cuando usted ha tenido, ¿cómo actúa? ¿Es austero? ¿Es generoso? Usted, ¿cómo maneja sus gastos? ¿Cómo maneja el gasto con sus hijos? Los hijos no pueden recibir todo, no podemos satisfacer caprichos carnales, hermano. Hay cosas que usted puede hacer en la casa y debe hacer en la casa. Evite gastos innecesarios. Y más cuando no tiene. O así cuando tenga. Sí, hay cosas que uno hay veces hace, pero hay cosas que son innecesarias. ¿Qué pasaría si hoy no tuviera las comodidades que hoy tiene? Perdón, si mañana no tuviera las comodidades que hoy tiene. ¿Qué pasaría? Usted hoy tiene. ¿Qué pasaría si no tuviera? ¿Qué pasaría, hermano o hermana? ¿Cómo ha sido en otros momentos? Hace 3 años, a muchas personas Dios les mostró muchísimo pecado con eso. Muchísimo pecado. Algunos hubieran podido construir una casa de 3 pisos para ellos, solo la hubieran construido. Hermanos, estemos siempre gozosos. Tenemos lo más importante, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, hermanos. Tenemos a Cristo. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, dice la Biblia. Hermanos, si usted está casado, si no está casado, si usted es soltero, si tiene esposa, esté gozoso. Yo estoy casado, aquí hay unos casados, aquí hay otros que no, pero yo como estoy casado me regocijo con mi esposa. Regocíjese usted que está casado, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Hay algunos que Dios le dio 5 hijos, 4, 7, 8, 2, 1. A otro no nos dio. Bueno, yo me gozo en eso. ¿Listo? Usted le dio 5, gócese con 5. A usted le dio 3. A usted le dio 2. 3, lo que sea, hermanos. En la situación en que estemos, debemos gozarnos. Eso sí, hermanos, lo único con lo que no podemos estar regocijados es con nuestro pecado, con el pecado, con la tibieza, con la cobardía, con la falta de celo, pues el pecado nos aparta del gozo del Señor.
No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había pecado y el gozo se había ido. De este gozo que estamos hablando. Eso sí es lo que nos quita el gozo. Cuando hay pecado, hermano, buscamos el gozo en otro lado, en lo externo, no en el gozo del Señor, hermanos. David entendía muy bien eso y sabía que su gozo solo podía provenir del Señor. Y sabía que había pecado. Y el gozo se fue temporalmente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero ya se había arrepentido. Ya después vuelve el gozo y padeció muchas dificultades, pero ahí estaba el gozo. El hombre con un corazón conforme al del Señor. Sigamos, hermano, tercer capítulo. Regocijaos en el Señor, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Hermanos, la fuente y fin de nuestro regocijo solo puede y debe estar en el Señor. Amén. No importa la situación. Allá es la fuente de todo, hermano. Hermanos, dice Matthew Henry, todo nuestro gozo debe terminar en Dios. Y nuestros pensamientos de Dios deben ser pensamientos deliciosos o deleitosos. Deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37:4. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, ya sean dolorosos y aflictivos, tus consolaciones alegraban mi alma, Salmo 94:19. Y dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová, Salmo 104:34. Hermanos, es nuestro deber y privilegio regocijarnos en Dios y regocijarnos en él siempre, en todo momento, en todas las condiciones, aun cuando sufrimos o somos afligidos por él mismo, hermanos. No debemos pensar mal de Dios o de sus caminos por las dificultades que encontramos sirviéndolo a él, hermanos. Hay suficiente en Dios para proveernos de gozo en las peores circunstancias de la tierra. Lo había dicho antes en Filipenses 3:1. Se las vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Y aquí repiten en el Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo en Dios es un deber de gran consecuencia en la vida cristiana, hermano. Esto lo dice Matthew Henry. Y los cristianos necesitan ser llamados a ella una y otra vez, hermano. Si los hombres buenos no tienen un banquete continuo, es su propia culpa. Si usted es cristiano y no está feliz de ser cristiano, es su culpa. No es culpa de nadie más. Es solamente su culpa. A menos de que usted no sea salvo. Entonces, laméntese, arrepiéntase. Porque sí tiene por qué mucho lamentarse si no es cristiano, lógicamente. Hermanos, aunque todo vaya mal, terrenalmente hablando, aunque veamos todo oscuro, aunque veamos todo gris, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira, hermanos, esto se puede aplicar terrenalmente porque es terrenal, pero también espiritualmente. Terrenalmente es lo que dice, la higuera no florecía, en las vides no habían frutos, faltaba el producto del olivo, los labrados no daban mantenimiento, las ovejas eran quitadas de la majada, no había vacas en los corrales, pero decía Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, la iglesia también es un poco de esto. Las ovejas son quitadas de la majada. No hay vacas en los corrales, no hay pueblo de Dios. No hay fruto, vemos todo como oscuro, gris. Bueno, alegrémonos. Yo sé que hay una aflicción natural, pero hermanos, aún así somos salvos. Aún así sigamos extendiendo el reino.
Hermanos, aunque nos persigan y mientan de nosotros, debemos regocijarnos en el Señor, hermanos. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, miremos hacia arriba. Tenemos un galardón en los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, ¿cuál era en esa bienaventuranza? En esa bienaventuranza, ¿cuál es la razón para la cual lo persigue? ¿Cuál era la fuente? Mira al cielo. De allá está su gozo, a pesar de todo lo que esté pasando a su alrededor. Piensa en la promesa eterna, piensa en la Jerusalén eterna. Hermanos, en cualquiera que sea nuestra situación, en las buenas y en las malas, como Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Todo lo puedo en Cristo como fortalece, dice más adelante. Hermanos, hermana, si en la situación económica, sea la que sea que estemos pasando, nos irritamos, si se enferma usted o uno de sus hijos o su cónyuge y usted se llena de estrés y de angustia, si usted en las pruebas está abrumado o abrumada, si en la iglesia bíblica en la que el Señor lo ha puesto no tiene contentamiento, si todo lo ve mal, si añora su vieja vida, sus amigos, sus planes, los sueños que habría podido cumplir si no fuera cristiano, quiere decir que su gozo está en la tierra y no está en Cristo, hermano o hermana. Hermano o hermana, estamos regocijados. Escúcheme bien lo que le va a preguntar. ¿Usted es feliz de ser cristiano, para que me entienda? ¿Es feliz de ser cristiano? ¿Está gozoso hoy de serlo? ¿Realmente es feliz de ser cristiano? Piénselo, hermano. O sea, de verdad, esto es muy profundo. Está triste, así como apagado, no sé qué. Yo sé que hay momentos, hermano, pero ya son demasiados. Piense que si siempre está así, todo lo ve mal. Está gozoso porque esa es la fuente, hermano. Hemos hallado lo más grande. Hermano, hermana, ¿está gozoso en esta iglesia? ¿Está gozoso en el lugar que Dios le dio? ¿Los hijos que Dios le dio? ¿Su situación económica, la que sea? ¿El estado de salud? ¿En la prueba en la que está viviendo? Hermano, nuestro regocijo no está en el éxito terrenal, en un ascenso, en tener más dinero, en prosperidad, en casa, en una casa, en un carro, en el reconocimiento del mundo, en tener buena salud, en la ausencia de problemas, en cumplir antojos emocionales, vacaciones, una buena comida, un buen gusto. Eso no debe ser la felicidad en nosotros, hermanos. Nuestro regocijo no está en lo que alcancemos terrenalmente y materialmente. Nuestro gozo debe estar en Cristo. Y hagamos como dijo Moisés, o como muestra la Biblia de Moisés, que por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermano. Hermano, es cristiano, se lo digo, hermano, así no le guste a esta iglesia moderna y de pronto a su corazón, va a sufrir, hermano. El cristiano sufre persecución, tribulación, padecimientos. Si el impío sufre, hermanos, o es que el impío que no tiene pruebas económicas, o bueno, pruebas no, pérdidas. No se le muere la mamá, los hijos, la esposa, el esposo, no pierde trabajos. Bueno, ¿cuánto más el cristiano, hermano o hermana?
¿Cuánto más? Mira a Moisés, hermano. Él prefirió ir a pasar problemas que gozar de los deleites temporales del pecado de Egipto, de esos deleites que tenía. Y lo tenía todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. Como hijo de la hija del faraón. Hermanos, si nuestro regocijo está en la tierra y no en lo eterno, escúcheme bien, escúcheme. Usted o yo somos unos miserables. Y la Biblia lo dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos unos miserables. En otras versiones dice, por ahí escucho, si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús será solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Creo que la dije bien. Hermanos, hermana, nuestra consolación y gozo deben estar en Cristo. Por tanto, dice Filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La Biblia nos dice que la iglesia se regocijaría con la venida de Cristo. Hay una profecía en Sofonías 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Está hablando de la primera venida de Cristo. Y ya Cristo vino. Entonces debíamos hacer lo mismo. Voces de júbilo por el Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque debemos regocijarnos en la salvación que Él trajo, aunque pasemos por muchas pruebas, en lo cual, en esa salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, hermano, parece una contradicción. En el mismo verso dice, alégrese aunque esté afligido. Lo dice, ¿sí o no? Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No estoy diciendo, hermano, que no haya un sentimiento de esto, hermano, pero en medio de todo está gozoso, está tranquilo, hay paz. Hermanos, regocijémonos en la esperanza que tenemos y mostrémoslo en la iglesia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, alabemos al Señor con regocijo por esa esperanza que tenemos, porque muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Hermanos, regocijémonos en el Señor. Dice Filipenses 3:1, ya la leí pero la vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Le insistía Pablo, porque Pablo era el que los estaba animando, que estaba en la cárcel. Hermanos, el Señor es la fuerte y fortaleza de nuestro regocijo. No debemos estar tristes, hermanos. Nehemías 8:10 dice, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, regocijémonos en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No las peticiones carnales, porque Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No crea que las peticiones del corazón son las cosas terrenales. A veces Dios da cosas terrenales, pero aquí, hermano, debemos deleitarnos en Jehová
El que se deleita en Jehová, créame que no va a pedir las cosas carnales, pecaminosas, hermanos. Hermano, regocijémonos en estar con el Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, regocijémonos en su palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En ella debemos regocijarnos. No puede ser un ladrillo leerla como pesada, hermanos. Que Dios nos perdone cuando esas cosas pasan, porque en ella está nuestra delicia, en ella meditamos día y noche. Hermanos, regocijémonos alabándolo y sirviéndole. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, regocijémonos de haber sido librados de morir eternamente. No callemos. El Salmo 30 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Hermanos, regocijémonos y demos gracias al Padre, porque hemos sido trasladados al reino de Cristo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, regocijémonos de haber hallado el tesoro más grande, a Cristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entrega toda su vida por haber encontrado al Señor. Lo da todo, hermanos, por el Señor. Gozoso va y hace eso, no con tristeza, no con aflicción. Hermanos, regocijémonos en el Espíritu Santo, aunque tengamos tribulaciones. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:6. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, mire, con gozo del Espíritu Santo. Tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, regocijémonos en nuestras debilidades y pruebas. Perseveremos, hermanos. Debemos perseverar. Nos basta la gracia de Dios, hermano. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, mire, sigue diciendo y lo amplía, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí dependemos más del Señor. Entonces somos más fuertes. Cuando estamos todo bien, tendemos a confiar más en nosotros o en nuestras circunstancias. Entonces ahí somos entre comillas fuertes, pero hermano, ahí nos estamos debilitando posiblemente más. Hermanos, no hagamos como el falso creyente, que puede que reciba la palabra con gozo, pero en todas estas tribulaciones se aparta, como el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, yo sé, hermanos, que hay momentos difíciles. Yo no estoy diciendo que todo el día, o sea, que no haya aflicciones por momentos, porque la Biblia no lo muestra.
Hermanos, pero el gozo está por encima de eso, a pesar de eso. Yo sé que cuando se muere un ser querido, yo no voy a estar en carcajadas normalmente. Hay una fricción normal en su corazón. Pero hermano, en medio de todo hay una paz, hay gozo. Sé que hay esos momentos, que no siempre estamos con ese júbilo que deberíamos estar. Y es más fácil hablar que hacer, hermano. Es más fácil yo decirles acá que hacer. Hermano, porque a la carne no le gustan las pruebas. Pero hermano, se lo digo, igual regocíjese en que son buenas a su vida espiritual y a la mía. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No podemos vivir toda la vida con una tristeza, hermano. No podemos vivir así. Hay un grave problema. Regocijémonos y descansemos en hacer la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, hermanos y hermanas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta, hermanos. Bueno, listo, está triste, ore, dice la Biblia, ¿no es cierto? Está alegre, alabe a Dios con júbilo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, hermano. Cante alabanzas si está alegre. ¿Está triste? Ore. No es que no cante, por supuesto que también hay que cantar. Pero primeramente ore al Señor. Hermanos, regocijémonos. Seamos fervientes en espíritu, hermanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hermano, hermana. Hermanos, como en todo lo del Señor, y eso es lo que está diciendo sobre todo tercer punto, es en el Señor. Regocijaos en el Señor. Por tanto, miremos a Cristo, sigamos mirando a Cristo, miremos su ejemplo. Sufrió, dice la Biblia, y padeció gozoso por nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Lo hizo gozoso, gozoso. Él sabía que era bueno. Él lo hizo con el gozo que nosotros debemos tener. Él es nuestro ejemplo, por eso miremoslo a él, hermano. Hermano o hermana, sé que estamos en la carne, hay muchas, y no es perfecto, y siempre hay pecado en nosotros. Nos afligimos más de lo que nos deberíamos afligir. Pero hermano, un día Cristo se regocijará con todo su pueblo completo. Mire esta profecía en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, hermanos. Se regocijará un día con todo su pueblo, hermanos. Porque un día ya no habrá más tristeza, dolor, ni angustia, porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, hermano. Hay una esperanza superior, hermanos. El cristianismo es superior a todo por donde usted lo mire, hermanos. Es superior moralmente, es superior legalmente, pero hermano, es superior en que tenemos una esperanza, porque las otras religiones, las que tienen esperanza, primero son falsas y no se compara, hermanos, el gozo del cielo cristiano con, entre comillas, el gozo de los otros cielos que no hay, pero me refiero a lo que ellos creen de cielo. Es superior. El cristianismo es superior a todo, hermano, a toda ideología, absolutamente a todo. En esperanza es superior. En salvación, pues ahí sí, porque es el único que nos da salvación, el cristianismo, a Cristo. Es superior, hermano. Usted tiene una esperanza superior a la del mundo. Usted no puede ser digno de conmiseración. Nuestra esperanza no está en esta tierra, hermanos. Está más allá de los cielos, hermano. Está más allá de esta vida. Hermano, pídale al Señor que quite toda incredulidad, porque yo creo que hay incredulidad,
hay falta de fe en muchos de nosotros, hermanos. Hay incredulidad, hermanos. Porque si tuviéramos la fe, hermano, habría mucho más gozo en nuestros corazones. Hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Señor, bendita sea tu palabra, bendito seas tú. Ay, Señor, danos el gozo que viene de ti. Mira, Padre, perdona a cada uno de nosotros si estamos fallando en esto. Perdona, hermanos o hermanas que están llenos de incredulidad, llenos de aflicciones de la carne, Señor, pero preocupados más por las cosas terrenales. Guárdanos cuando eso pasa en cada una de nuestras vidas. Padre, que miremos este mensaje que tú nos das, Señor. Nos hablas mucho de esto. Hay una esperanza superior, Señor, que todo cristiano tiene, y es en Cristo. Perdónanos, Señor. Hay aflicciones en la carne, pero en medio de todo debemos estar gozosos. Pero un día ya no habrá nada de eso, ni la sombra de eso. Un día no habrá más llanto, dolor, muerte, enfermedad. Perdónanos, Señor, cuando nos afligimos por las cosas de la tierra y no por las cosas celestiales. Te damos gracias, quedamos en tus manos. Bendice esta iglesia con el gozo verdadero en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.